Hace un año, mi hija, una de mis hijas, cumplió 15 años y como regalo de cumpleaños me pidió venir a Bogotá y a Medellín en una misión escolar. Accedí y no me arrepiento porque llegó fascinada, llegó transformada. Y con este viaje que yo acabo de emprender a Colombia por primera vez, bueno, ¿cómo me insistió? Papá, por favor, llévame contigo 100 veces, hasta el cansancio. Y ayer le mandé yo un Facebook, varios Facebook de hecho, contándole mi experiencia, pero diciéndole, oye, ¿qué razón tienes? ¿Qué razón tienes? Ahora entiendo tu insistencia en venir a Colombia. Bogotá es un lugar precioso, me ha gustado mucho, pero sobre todo estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy aprendiendo mucho de esta gran empresa, Bavaria, que me ha hecho favor de invitarme. Estoy aprendiendo mucho de mis amigos que me invitaron a venir aquí. Y estoy aprendiendo mucho de todos ustedes. Estoy aprendiendo mucho de todos ustedes porque en México estamos viviendo una situación difícil. Y yo considero que en México estamos unos 10 años atrás de Colombia. De manera tal que Colombia para nosotros es un referente. Es un ejemplo a seguir en muchos avances que se han tenido aquí. Sé que hay mucho por hacer todavía, pero créanme, lo que se ha avanzado aquí es impresionante. Impresionante y un ejemplo para nosotros. Felicidades, sigamos por ese camino. Hoy quiero hablarles un poco de la empresa como comunidad ética. Es un poco una secuela de lo que hemos venido viendo sobre la ética en la empresa. En mi investigación doctoral reciente me preocupé mucho por encontrar la manera de aplicar los principios éticos en una organización y en una empresa sobre todo. Recordando lo que decía aquel académico en relación con la ética en la empresa. ¿Y qué hace una chica como tú en un lugar como este? Y es verdad, la empresa es el lugar donde se juntan, por un lado, la presión por los resultados. La presión por los resultados, pero al mismo tiempo la necesidad de los principios. Entonces, ¿cómo hago yo para sintetizar estas dos cosas aparentemente tan disímbolas? Parece como si fuera el agua y el aceite, pero yo me resistía a creer que estamos hablando del agua y del aceite. No es posible. No es posible que si yo actúo éticamente, de conformidad con principios, esté perdiendo oportunidades de generar mejores resultados. Partamos de esta breve reflexión. ¿Qué es una empresa fuerte? Para mí, la empresa no son los activos, no son las unidades de transporte, no son las oficinas, no es la mercancía en la oficina del distribuidor, en la bodega. La empresa está conformada por personas. Y esas personas que conforman la empresa, ya hablaremos de ellas en un momento más. Pero es muy importante tener claro quiénes son esas personas que conforman la empresa. Pero partamos de ese principio. La empresa es personas. Y en segundo lugar, estas personas son los fines de la empresa. Estas personas son los fines de la empresa. De tal manera que los beneficios o los bienes económicos son medios, instrumentos útiles para que estas personas alcancen sus fines. Sí se ve, sí, se ve como muy lógico, pero si analizamos del lado derecho lo que es una empresa débil desde mi punto de vista, podemos ver el paradigma actual que todos tenemos en la cabeza. ¿Sí? De manera muy intuitiva, es decir, lo primero lo entendemos, pero lo segundo es en lo que creemos muchas veces. Oye, no, espérame, la empresa está para generar beneficios, los beneficios son los fines de la empresa y por tanto, como consecuencia, las personas nos convertimos en medios útiles para alcanzar esos beneficios. ¿Sí? Y lo que prevalece en la empresa son las 4P. Para que no crean ustedes que solo en la mercadotecnia hay 4P.
Lo que prevalece en la empresa son las 4P de la plata, el prestigio, el placer y, de manera muy, muy importante, no solo lo que es el dinero, el prestigio y el placer, sino muy importante, sentirnos parte de una comunidad. Vamos a ver la siguiente lámina, porque aquí también tenemos 4Ps, ¿sí? Pero estas 4Ps son parte de un modelo con el cual yo trato de explicarme cómo podemos crear una estructura ética en la organización, cómo podemos crear una estructura ética en la empresa. Y entonces lo primero que tenemos que ver es, en esta brújula, que apunta siempre al norte magnético, este norte magnético son los propósitos. Los principios también son muy importantes, pero los propósitos son el rumbo. ¿A dónde va dirigido el barco? ¿A dónde quiere el capitán de este barco que naveguemos todos? Y es muy importante que todos tengamos muy claro esos propósitos de la empresa. Ya les hablaba anteriormente, Alberto, sobre la importancia de la misión, de tener una visión muy clara, que todo esto configure un propósito común. Por otro lado, tenemos los principios. Para mí, la responsabilidad de la empresa es la cualidad de un acto libre con arreglo a principios. Mi acto es libre en la medida que no esté dominado por mis impulsos, por mis intereses, por mis egoísmos. En esa medida soy libre. No soy libre de los demás, soy libre de mí mismo. Entonces la responsabilidad es un acto libre, ordenado por principios. O sea, ¿libre hasta dónde? Dentro de un corral demarcado por principios. Tenemos las personas, que es el elemento nuclear, y los procesos. Los procesos es lo que me lleva a alcanzar esos propósitos. Vamos a ver uno por uno rápidamente esto. En la siguiente lámina comenzaremos con los propósitos. El fin de la empresa es producir bienes económicos, bienes sociales y bienes políticos. ¿Sí? ¿Le suena? Quizá no mucho. Oye, ¿por qué bienes políticos? ¿No? Eso está para los gobernantes. Yo soy empresario, ¿qué tengo que ver con los bienes políticos? Ok, de acuerdo. Lo que pasa es que, ya decía Aristóteles, la comunidad política o el Estado es una asociación de asociaciones. Es una gran asociación de muchas asociaciones. Una parte nuclear de estas asociaciones es la familia. Pero después tenemos todo género de organizaciones, entre ellas las empresas, que forman parte de la comunidad política. Entonces la empresa tiene que tener fines políticos, porque forma parte de una comunidad. No en el sentido de política como lo entendemos actualmente, desvirtuado, ¿sí? De participación en partidos, en elecciones, en gobierno. No, la política como parte de la polis, de la ciudad, de la comunidad. Entonces, los bienes económicos que tienen que ver con la empresa son aquellos que se miden por el dinero, decía Aristóteles. Y lo que normalmente tendemos a pensar es que son los verdaderos fines de la empresa. Claro que son fines de la empresa, pero yo me pregunto cuál es el fin último de la empresa. ¿Esos mismos bienes económicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿El fin de la empresa es generar riqueza, punto? ¿O habrá algún otro fin que sea más importante? Levanten la mano aquellos de ustedes que opinen que el fin último de la empresa es producir riqueza. ¿Nadie? No los voy a criticar, no pasa nada. No, de verdad. El fin último de la empresa. Ok, ¿qué decía Aristóteles sobre este particular? Aristóteles decía, cuando el hombre coloca a los bienes económicos como fin último, se parece más a las bestias. Y es un hombre que no es digno de respeto porque es esclavo de sí mismo. Entonces, ¿por qué decía Aristóteles esto? Porque los bienes económicos son medios al servicio de los fines últimos del hombre. Entonces, ¿cuál es el fin último del hombre? Tendríamos un poco que empezar a analizar, ¿no? Y es lo que Aristóteles desarrolla en su Ética Nicomaquea. Los bienes sociales que tienen que ver con la persona trascienden lo material y perfeccionan al hombre, ¿sí? Y son fines que tendemos a ver como fines intermedios. Pero es muy importante que tengamos claro, las personas son el fin último de la empresa. Las personas son el fin último de la empresa. Y los bienes económicos son medios al servicio del perfeccionamiento de las personas.
Perfeccionamiento cuyo destino final es alcanzar la plenitud, la trascendencia. Como queramos verla, la realización, la vida lograda. Y los bienes políticos que tienen que ver con la comunidad se refieren a construir esa comunidad política de la que he venido hablando, una comunidad moral, una comunidad integrada. Íntegra. ¿Qué significa íntegro? Integer, monolítico, de una pieza. Aquello que no se descompone en partes. Es lo íntegro, es la definición de íntegro. ¿No? Que se opone, ¿sí?, a lo fragmentario, pero también se opone de alguna manera a lo corrupto, a lo podrido, a lo que no sirve, a lo que huele mal. ¿No? Entonces, una comunidad íntegra es una comunidad moral, ¿sí? Y normalmente decimos, oye, espérame, es que esto no es fin de la empresa. Pues yo me cuestionaría esto. Yo me cuestionaría esto porque, caray, la empresa es un motor, es un dínamo, no solo económicamente, no solo sostén del Estado. El Estado no subsistiría ni un día sin el tributo. Los tributos los generan las empresas. También el impuesto al consumo, también el impuesto sobre el trabajo, todo viene a final de cuentas de la empresa, todo. Dirán, oye, pero hay profesionistas independientes. Pues sí, es un porcentaje del ingreso del Estado, pero de alguna manera también está vinculado con la riqueza que genera la empresa, de muchas maneras. Finalmente el Estado se sostiene con este tributo y los bienes políticos pues tienen mucho que ver con esa responsabilidad de decir, oye, gran parte de mi responsabilidad es cubrir con esta tributación, pero el tema no para ahí. ¿Qué estoy haciendo después? ¿Qué estás haciendo tú con esos tributos? ¿Estás supervisando, estás viendo en qué se aplican, a qué se destinan, que realmente cubran una función social? ¿O me desentiendo y lo dejo en manos del gobierno? Y allá cuentos. Allá hay un enorme eslabón perdido en la responsabilidad de la empresa. Seguimos, por favor, con otra lámina. Principios. Estos 5 principios que ven ustedes aquí son, desde mi punto de vista, las columnas de la civilización occidental. Las columnas de la civilización occidental. Nuestras creencias, nuestros valores, los derechos humanos se basan en estas 5 columnas, principalmente. Y la más importante es, a su derecha, la dignidad del ser humano, emanada del hecho de ser seres libres, libres. ¿Sí? Todos poseemos la misma dignidad porque no estamos regidos única y exclusivamente por instinto, por tendencias naturales, predeterminados, robóticos. Somos libres y eso nos confiere una dignidad enorme, universal. Partiendo de esta dignidad, el bien común que tiene que ver con la comunidad y el destino universal de los bienes, hablando de bienes económicos, aquí viene el concepto, digamos, de la reflexión que nos lleva a pensar que somos administradores de esos bienes económicos que estamos gestionando y produciendo. Somos administradores, ¿sí? Respondemos por ellos, ¿sí?, ante la sociedad, ante nosotros mismos. Hay bienes sociales donde nosotros buscamos ser solidarios, o sea, estar atentos a las necesidades de la gente en mi organización, de la comunidad. Y hay bienes políticos donde el principio de subsidiariedad es muy importante, incluso en la empresa. Oye, no hagas por tu subordinado, no hagas por la organización lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Ayúdalos a crecer. Genera esos grados de libertad en la actuación de la gente para que crezcan profesionalmente. Y de esa manera se van a sentir más motivados, van a estar más contentos. Seguimos, por favor. Procesos. Ya hablaba Alberto anteriormente de los hábitos operativos. ¿Ah? Son disposiciones estables para actuar de cierta manera y se adquieren por repetición de actos. ¿Qué significa esto? Significa que los seres humanos somos un costal de mañas. Somos un costal de mañas. O sea, estamos hechos, gran parte de nuestra naturaleza, esa segunda naturaleza de la que hablaba Tomás de Aquino, es fabricada por nosotros mismos. Somos artífices de nuestro propio destino y de lo que somos, como el escultor que se está esculpiendo a sí mismo, que nacemos como una materia prima, la piedra, pero nosotros le damos forma a lo que somos. Y el darnos forma es principalmente a nivel de hábitos, de costumbres, de cosas que hago en forma espontánea, sin pensarlo, levantarme a tal hora, comer tal cosa, saludar de cierta manera, ¿no?, reaccionar de forma generosa, de forma egoísta, hábitos, 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 hábitos.
Y entonces estos hábitos pueden también ser hábitos colectivos, porque la empresa va desarrollando una cierta manera de pensar compartida dentro de su cultura organizacional, una cierta manera de hacer las cosas. Y esos son los hábitos operativos colectivos, que es lo que nosotros estamos imprimiendo, ese sello, esos valores, esas virtudes que estamos imprimiendo en nuestra organización. ¿Cómo se adquieren estos hábitos? Bueno, pues una forma muy importante, la estandarización. Cuando yo fui directivo en una empresa mexicana, Cemex, me encomendó el ingeniero Zambrano escribir las memorias de los 100 años de la empresa. Y me di cuenta de muchos elementos en la historia de Cemex que la llevaron a crecer hasta un nivel espectacular. Después hablaremos de lo que le ha pasado recientemente y por qué. Pero un crecimiento brutal. No recuerdo, 55 países, ¿no? La más productiva a nivel mundial, en el producto más difícil, de los más difíciles, hoy los seres humanos consumimos 2 toneladas anuales per cápita de concreto. O sea, ser el más productivo en una operación como esa. Pero, ¿qué lo llevó a él a eso? Lo llevó hábitos colectivos, positivos. ¿Qué hacía? Estaba obsesionado por, primero, usar computadoras cuando nadie sabía ni lo que eran. Y hasta las secretarias les puso una computadora. Y entonces él les dirigía correos electrónicos que nadie contestaba, porque no sabía ni cómo usarlos. Entonces tuvo que entrenarlos para usar correo electrónico, que dejaran de usar papel. Y entonces conectó la computadora con las plantas y identificó los procesos básicos. Y en cuanto un proceso era más eficiente en una planta, inmediatamente lo replicaba en las demás plantas, automáticamente. Oye, una mayor eficiencia de 1% en combustible, ¿cómo lo hicieron? Ok, estandarízalo, forma parte del Cemex Way, la institucionalización de estos procesos. Y en toda la planta, ese giro en la válvula de oxígeno que generó un mayor rendimiento ya es práctica común, hábito operativo colectivo, ¿no? Entonces podemos ver que los hábitos colectivos operativos tienen que ver con la eficacia. Y esa es una forma de hacer una inteligencia colectiva en la organización. Así como hay inteligencia colectiva, hay afectividad colectiva, hay sentimientos dominantes. Y también hay, desde luego, voluntad colectiva. Es decir, la motivación alta o baja para alcanzar ese propósito. Entonces ahí tenemos el reflejo del ser humano de manera colectiva en la empresa. La empresa como una persona, un reflejo de las personas que la conforman, principalmente el alto mando. Y la culturización, que es todo un proceso en el que no me voy a detener, pues ir creando esa cultura, ir diseminando esos valores. Adelante. Procesos. Hay, digamos, la definición de hábito operativo positivo es virtud, y es una fortaleza porque virtud precisamente viene de virtus, fuerza. En la medida en que yo adquiero hábitos positivos, llámese salud, llámense virtudes, en esa misma medida estoy adquiriendo virtudes. Me estoy haciendo cargo de mi propio crecimiento. Entonces, una virtud muy importante en la empresa es la prudencia, virtud clásica, virtud cardinal. ¿Cómo aplica en la empresa? Y en decisiones inteligentes para alcanzar esos propósitos. En comunicar adecuadamente hacia dónde vamos, que a todo el mundo le quede claro cómo contribuye. Y en generar en la empresa, por ejemplo, la previsión, que es la capacidad de prever, de ver antes, de anticipar riesgos, obstáculos, escollos. La circunlocución, como el vigía, que puede ver a 360 grados todo lo que puede ocurrir, ¿no? La sagacidad también, que es ese espíritu de aventura, de audacia. La docilidad para escuchar, importantísima. La docilidad para escuchar. La capacidad analítica, la creatividad, bueno, esto puede continuar. Son hábitos colectivos que yo puedo infundir en mi empresa, que tienen que ver con la ética. Profundamente tienen que ver con la ética, porque la primera cualidad de la ética es ser consciente de las consecuencias de mis actos y tener muy claro a dónde quiero ir. Eso es ética. Y está fuertemente imbuido en la estrategia, en la operación de la empresa. Siguiente, justicia, muy importante. Virtud fundamental, virtud de virtudes, decía Aristóteles. La justicia implica actuar con equidad y armonía en las relaciones con los participantes. Es decir, dar a cada cual lo que le corresponde, a cada cual lo suyo. Desde el saludo, desde la sonrisa, desde la atención, desde el preocuparme por qué se siente bien o se siente mal, qué le hace falta. Eso es parte de la justicia, hasta en eso. Porque la gente en su dignidad, eso es lo que le corresponde.
y yo se lo estoy quitando si no se lo doy. Y eso tiene que ver con la motivación de la gente, ¿o no? Una empresa donde no impera un marco de justicia, ¿es una empresa motivada? Entonces la ética tiene que ver con los resultados o no tiene que ver con los resultados. Aquí hablamos de la generosidad, la amistad. Oye, qué importante la amistad en la empresa. Pues cuántas veces la empresa es un campo de batalla ahí, ¿no? Para dominar, para superar al adversario, para crecer. La grilla, como le llamamos en México, ¿no? El radiopasillo. Todos esos elementos que van deteriorando el clima. Otro, después de la justicia, es la fortaleza. Qué importante, ¿le suena fortaleza? Fuerzas, debilidades, oportunidades, amenazas. Oportunidades y amenazas ya lo vimos con la prudencia. Ahora vamos a fortalezas y debilidades. Fortaleza, coraje para acometer proyectos y resistir obstáculos. Es decir, tener proyectos grandes en la empresa, la sagacidad, sobre todo la magnanimidad. Magno grande, ánima alma, alma grande. Tener un gran proyecto en mi empresa, en cada departamento, con cada subordinado, en general, hacia dónde voy. Y esto pues, nos lleva también a la paciencia que es la capacidad para resistir los obstáculos. Si no tenemos paciencia, o perseverancia, la cualidad que nos permite llegar al final, hasta el propósito. Si no desarrollamos estos hábitos, ¿cómo vamos a lograr esos grandes proyectos? No se puede. Y esto es profundamente ético. Esto es la ética de la empresa. Hablamos, por ejemplo, de la moderación, esas debilidades, la capacidad de imponer orden cuando la pasión desvía el mandato de la razón. Cuando me dejo llevar por el impulso, por los sentimientos, por la afectividad, por la hormona, por la biología. ¿No? El control de gastos superfluos tiene que ver con reprimir esas pasiones, esos impulsos, el ahorro, el control de impulsos como la ambición, la codicia, la avaricia, la ira, la envidia, la soberbia. Dicen que ese hábito negativo que es la soberbia, todos lo tenemos, lo que tenemos que preguntarnos es en qué porcentaje lo tenemos. Y no acaba nunca. Bueno, acaba con la muerte solamente. Pero hay quien dice que todavía dura por ahí en el aire 2 días más, ahí disperso, ¿no? Hasta que se termina de diluir. La soberbia es terrible. Y les cuento ahora por qué Cemex llegó a tantas alturas y qué le pasó después. Cuando estaba yo escribiendo aquel libro, entrevisté a uno de los lugartenientes de Zambrano, Héctor Medina, financiero, y le pregunté, ¿cuál es el mayor riesgo que corre Cemex en este momento? Y sin vacilar me respondió una sola palabra, la soberbia. Esa es nuestra principal preocupación en la junta directiva, en el consejo de administración, la soberbia. Como le pasó a Grupo Alfa, me dijo. Iba muy bien, diversificaron, se ensoberbecieron, ya se sentían que eran la mamá de todos los pollitos. Y ese fue el inicio del descenso de la empresa. ¿Qué le pasó a Cemex? Lo mismo. ¿Tienen que ver las virtudes con los resultados? Ahí está. La soberbia. Adelante. Personas. Esta lámina es nuclear. Esta lámina es la más importante que yo quiero presentarles porque cuando hablamos de que las personas conforman la empresa, ¿de qué personas hablamos? Tradicionalmente tendemos a pensar en trabajadores y patrones. Capital y trabajo. ¿Quién aporta trabajo? ¿Aporta capital? Pero no es eso. Eso es una idea ya muy anticuada, muy superada, muy ideologizada. Esta es la empresa. Y les voy a decir por qué esta es la empresa. Porque aquí tenemos, vean del lado derecho, ¿qué es eso? Son las 5 cuentas de mayor del estado de resultados. ¿Eso es dinero? Eso es el dinero. Es el estado que me dice cuánto ingresa, cuánto gasta y cuánto gana la empresa. Y ahí tenemos ventas, costo de ventas, gastos de operación, tributo, utilidades. ¿Quiénes son las personas, les pregunto yo, que producen esta riqueza? Ahí están. Entonces, ¿quién es la empresa? No solo producen esa riqueza, sino son partícipes de ella. La generan y la reciben. Cuando yo compro un producto de esta empresa, estoy pagando, pero estoy recibiendo parte de esa riqueza en un producto de buena calidad. Entonces, es una relación de intercambio. La empresa es una comunidad de relaciones de intercambio. Entonces, aquí tenemos clientes que generan ingresos, proveedores con los insumos, colaboradores aportan trabajo,
conocimiento, autoridades. ¿Qué aporta la autoridad? Infraestructura, seguridad. La función última, esencial del gobierno es garantizar la seguridad, la impartición de justicia. Porque sin eso no hay inversión, no hay un clima propicio para... Tiene que generar un clima para el florecimiento de las empresas. Todo esto es la contraprestación que debe recibir la empresa por el pago de los tributos. Y tiene todo el derecho de exigirlo de una manera unida y rotunda. Independientemente de la justicia social, lo ecológico y muchos otros aspectos que son muy importantes. Ahora, los propietarios aportan capital. Aquí también tenemos muchas de las corrientes más importantes del discurso internacional de la ética empresarial. Vamos a adelantar un poco. En cuanto a bienes económicos, estos 5 grupos de personas, yo le llamo participantes, los distingo de stakeholders. Stakeholders es aquel afectado por la empresa o que afecta a mi empresa. Pero esto es diferente, son participantes, participan en la riqueza creada, la producen. Los demás son interlocutores, los medios de comunicación, la comunidad en general. No, la empresa es esta. En cuanto a bienes económicos, la riqueza producida debe constituir un bien común para la comunidad política, en un marco de justicia, es decir, dándole a cada cual lo que le corresponde. Eso es en cuanto a bienes económicos. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Aquí es donde está la tensión más fuerte ética en la organización. Generar tanta riqueza, pero dándole a cada cual lo que le corresponde. Qué fácil decirlo y qué difícil hacerlo. En cuanto a bienes sociales, la riqueza se produce empleando medios solidarios. ¿Se acuerdan del principio? Solidaridad. Ya hablamos de bien común, hablamos de solidaridad. Aquí la dignidad humana está en todos lados. Y respetuosos de esa dignidad de las personas que participan en su creación. Y por eso merecen justicia, dar a cada cual lo suyo. Y bienes políticos, que tiene que ver con la riqueza producida como un bien común para la comunidad política, en el marco de una relación subsidiaria entre el gobierno y la comunidad empresa. Si oye gobierno, no hagas lo que las empresas pueden hacer por sí mismas. Genera las condiciones para que haya grados de libertad y florezca la productividad, la inversión, la riqueza. Entonces, ahí tenemos un marco amplio, desde la comunidad empresa, con sus 5 participantes, hasta la comunidad política, donde están numerosas empresas, muchas de ellas aquí representadas. ¿Seguimos? Integración entre personas, procesos y propósitos. Es decir, aquí tenemos las 4 P's. Las 4 P's de este modelo. Y en cuanto a clientes, tenemos como proceso la gestión ética del producto. O sea, yo tengo que ver en mi producto, todo un mundo ético, cuya premisa fundamental es, oye, yo hago esto para satisfacer a alguien que se llama consumidor. ¿Cómo puedo llevar una relación ética con mi consumidor? Es la gestión ética del producto, ¿no? ¿Qué busco? Elevar ingresos económicamente, pero socialmente mejorar la calidad de vida de mis clientes. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa mejorar la calidad de vida? Significa, sobre todo, que las personas alcancen su fin último, que es una vida plena. Y cada producto cumple esa función. Yo vengo de una familia de vitivinicultores, por ejemplo. Dice, bueno, oye, ¿y el vino? O sea, ese vino que faltaba en las bodas de Canaán y que a través de un milagro fue multiplicado para que se conservara el buen ambiente, pues es un vino donde la naturaleza nos viene a recordar que estamos hechos para disfrutar. ¿Sí? Pero la razón de disfrutar tiene que ser una razón moderada, no que busque el placer por el placer ni con exceso. Entonces, como cualquier otro instrumento, en su justa moderación, oye, un automóvil, la ropa, un reloj, todo cumple una función. Pero ¿de qué medida nos lleva, por ejemplo, a alcanzar una vida lograda, una vida más plena? Proveedores, gestión ética del abasto. Ahí tenemos reducir egresos como propósito económico, involucrar proveedores para alcanzar propósitos sociales y para alcanzar propósitos políticos. ¿Qué significa esto? La decisión de contratar a un proveedor tiene profundas implicaciones éticas. No solo desde el punto de vista de en qué medida estoy haciendo más bien, con el proveedor A o con el B. El A me ofrece 10,000 pesos menos de costo,
El B protege el medio ambiente, ¿no? El 1 es un poco más confiable en su servicio, pero el 2 tiene una estructura ética en su organización que es envidiable. ¿Qué hago? ¿Me voy por el primero ciegamente o veo el segundo? Oye, ¿cómo mejoramos esa parte que no estoy seguro? Vamos a probar, pero me gusta tu perfil de empresa, quiero apoyarte, porque sé que así estoy contribuyendo a conformar una mejor comunidad política, ¿no? O sea, aquí hay toda una serie de temas importantísimos. Colaboradores, gestión ética del trabajo, propósito económico, elevar la productividad. Si la gente no está siendo bien tratada, si la gente no se siente justamente reconocida y compensada, si no está motivada, ¿va a ser productiva? ¿Se necesita una investigación de 3 años para demostrar eso? Yo creo que no. Es evidente. Es una verdad evidente. Entonces, estos colaboradores, el objetivo es elevar la productividad. Propósito social, mejorar la calidad de vida del personal, acercarlos a su fin último. Y propósito político, mejorar la comunidad política por la vía del trabajo. Es decir, generando empleos, pero empleos de calidad en este sentido. Autoridades, gestión ética del tributo. Un enorme eslabón perdido. Mi responsabilidad de exigir, supervisar, escrutinio, ¿no? Hay una responsabilidad ahí enorme. Otro eslabón perdido que no mencioné antes es la innovación en clientes. O sea, son palabras que están muy ausentes en el discurso de la ética empresarial. Muy ausentes. Yo busqué la palabra tributo en 10 años de publicaciones del Journal of Corporate Citizenship y del Business Ethics. La encontré en 4 o 5 ocasiones y de manera muy, ¿no?, así como que venía a cuento ahí mencionarlo por alguna otra razón, no como elemento central. Cuando la empresa genera el 50%, más del 50% de sus utilidades van a las arcas del gobierno para contribuir al bien común, me pregunto, ¿por qué eso no está en el radar de la ética empresarial? Es una contribución gigante. Oye, si no existiera eso, estás dando más de la mitad de lo que ganas. ¿Qué más? Ahora vayamos a ver qué se hace con ese dinero. Parte de la gestión ética del tributo. Involucrar a las autoridades para alcanzar estos propósitos políticos. Propietarios, perdón, me faltaba nada más propietarios, que es la gestión ética del capital. Propósito económico, atraer inversión. O sea, reinvertir utilidades, por ejemplo. Apostarle a la empresa. Ese es un valor y es un hábito también. Y es una virtud que tiene que ver con la ética de la empresa. Involucrar propietarios para alcanzar los propósitos sociales. O sea, entender la complejidad de la empresa, entender que ya no es algo que me pertenece desde el momento en que está conformado por una convocatoria a otras personas que aceptan ese propósito y están colaborando para alcanzarlo. Ya no me puedo apropiar de ese proyecto común, es un proyecto de todos. Y finalmente involucrarlos para alcanzar propósitos políticos. Siguiente. Algunas ideas para fortalecer este modelo ético de la empresa. Preguntas de reflexión, así muy rápidamente. Por ejemplo, en la parte de clientes, ¿el producto impulsa hábitos de vida saludables? Es el tema económico. Oye, propósito social, ¿es posible beneficiar a las clases marginadas? Aquí entra todo esto de la base de la pirámide. Es decir, ¿de qué manera yo puedo conseguir que por distribución, por productos innovadores de diferentes características, de menor costo de empaque, beneficie también a las clases marginadas, por ejemplo? Las campañas promueven valores positivos, ¿sí? Valores positivos en la sociedad. En nuestro caso, bueno, pues un consumo razonable, moderado de este producto, ¿no? Otro tipo de valores que son muy importantes para la comunidad. ¿Por qué no aprovecho mis medios de comunicación, mis campañas, para generar una mejor comunidad política? ¡Qué gran oportunidad tengo! La ética tiene que ver mucho con las grandes oportunidades de lo que yo puedo hacer y quizá no estoy haciendo. Proveedores, ¿se considera antigüedad o la supervivencia del proveedor? ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces puedo despedir o liquidar a un proveedor por unas monedas cuando a lo mejor ese proveedor dependía de mí? Y lo cambio por otro para el cual no represento nada. Por unas monedas. Estoy vendiendo 20 empleos, estoy tirando a la basura 50 empleos. No me importa, porque ni siquiera es un tema en mi escritorio, punto. La ética tiene que ver con los dilemas éticos que ni siquiera están en mi escritorio, ni aparecían en mi radar. Y de manera inconsciente, y a veces negligente, porque a veces tengo el deber de saber, estoy obligado a saber.
Favorece a la empresa proveedores íntegros, ya lo comenté. Se fomentan nuevos empleos también a través de mis proveedores. Colaboradores, permiten los salarios que una familia viva bien, dignamente, o me escudo en las condiciones de mercado, hacienda de salario mínimo, allá cuentos, no es mi problema. Si les pago más me voy a ver mal. Y ni siquiera me preocupo por si está alcanzando o no está alcanzando. Se mide la satisfacción laboral del personal, la parte social. Qué importante, eso es el núcleo, el corazón. ¿Cómo puedo yo medir realmente si mi personal se encuentra satisfecho en su relación con mi empresa? Es decir, un sinnúmero de relaciones, no es la relación con un ente abstracto ahí que se llama, no. Es un sinnúmero de relaciones con mi jefe, con mis subordinados, con proveedores, con clientes. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Cómo se siente la gente? ¿Existe algún programa de voluntariado? Yo los exhorto, los invito, genero programas para que se sientan más plenos en el trabajo. O sea, el propósito es muy importante que nos aporte un sentido, una plenitud, un acercamiento a un ideal de plenitud personal. Como decía Víctor Frankl, o sea, somos seres en busca de un sentido, que es lo que nos lleva a vivir. Es una esperanza en algo que va a suceder y de lo cual formamos parte, que podemos lograr. Eso nos mantiene vivos y con la pila encendida. Entonces ese sentido nos lo dan los propósitos de la empresa. Si no los tenemos suficientemente definidos, si no son suficientemente grandes y si no los compra la gente, pues no existe ese sentido, ¿no? Entonces, qué importante. Autoridades, se cumple con los deberes tributarios, se proponen medidas para abatir la pobreza, se exige el buen uso del tributo, ya lo me mencionaron. Y propietarios, se garantiza al inversionista información oportuna, adecuada, confiable. Se promueve suficientemente el comportamiento íntegro de colaboradores y socios de negocio en un afán de mitigar riesgos. Se asegura razonablemente que los colaboradores cumplen con leyes y normas, todo el tema de compliance. Entonces, lo que yo pretendo con este cuadrito es, de alguna manera, exhortarlos a ver a la ética como algo que está metido profundamente en la actividad cotidiana de mi empresa. No es algo que yo hago, digamos, de vez en cuando, de manera extraordinaria. Es lo que yo hago cada minuto en forma ordinaria. ¿Sí? Ahí está la parte de abajo del iceberg. Lo de arriba es el 1%, es la parte ahí de relumbrón, de obra social, de un taller de ética, ¿no? Sí, hago todo eso, muy bien, pero mi organización, ¿cómo está operando? Entonces lo que yo invito es a formar una estructura ética, a preocuparnos por cada uno de estos cuadritos como líderes, como directores. ¿Qué está pasando en cada uno de ellos? Adelante. Un poco como conclusión, es al armonizar la colaboración de estos 5 participantes que acabo de mencionar, cómo es posible mejorar las 5 principales cuentas de resultados. Suena muy evidente. En la medida en que cada uno de ellos tengan la camiseta de la empresa puesta, empezando por mi consumidor y terminando por el inversionista. En esa medida puedo alcanzar mejores resultados económicos, en esa medida soy más fuerte, puedo resistir más tormentas, soy menos vulnerable. Ahí está la ética metida hasta la médula en los resultados económicos, hasta la médula. Entonces, parte de nuestro propósito es cómo instrumentalizar este modelo en las empresas a través de un tablero de control ético, a través de indicadores precisos que nos permitan, a la manera de los estados de resultados, tener un estado de resultados éticos que conecta con los beneficios económicos. Ahí están los foquitos rojos, foquitos verdes, foquitos amarillos, que me invitan a decir, oye, tengo que poner más atención en todos estos aspectos que ni siquiera los tenía en mente, pero que tienen un profundo impacto en mis resultados. Entonces, aquí lo que buscamos es un marco ético de justicia, que es el cimiento de una responsabilidad sólidamente cimentada en resultados económicos. Lo más importante en la empresa, desde luego, son el resultado económico, porque si no, la empresa no sobrevive. Si no estoy hablando de dejar a un lado los resultados económicos y favorecer el ser buena gente, no. Estoy hablando de garantizar o asegurar mejores resultados económicos haciendo el bien con todas las personas que conforman mi empresa. Y reflexionando un poco en el tema de la empresa como parte de la comunidad política, ¿sí? Que creo que eso es algo en el que
pues ninguno de los aquí presentes estaríamos en desacuerdo, ¿no? Es decir, la empresa es un integrante muy importante de la comunidad política, muy importante. Y entonces tiene responsabilidades para con la comunidad. El proyecto ético que estamos desarrollando tiene que ver con cómo instrumentalizar la ética en la empresa, pero también cómo instrumentalizar la ética en la ciudad. ¿Se acuerdan de los círculos concéntricos? Aquellos, oye, primero tengo que hacerme cargo de mí mismo, luego de mi familia, la empresa, la ciudad, el planeta, ¿no? Entonces, en la ciudad, ¿qué hacemos? ¿Cómo instrumentalizamos la ética? Las empresas tienen también un enorme deber, ¿sí? Y un enorme poder de convocatoria. Entonces, estamos creando, ya con esto termino, estamos creando una plataforma digital para promover la participación ciudadana, como calificando a los gobernantes con muchas formas de denunciar, ayudándonos nosotros mismos ofreciendo trabajo voluntario, con información al día de lo que tú sabes que lo sepan todos, voto razonado, diagnóstico de cómo está mi municipio en cada aspecto. Entonces es una plataforma que busca empoderarnos como ciudadanos para participar en la construcción de una mejor comunidad política. Y la misma reflexión la podemos poner en la empresa. ¿Cómo empoderamos a los colaboradores para generar una mejor comunidad de empresa? Entonces estamos creando ahí una serie de videos promocionales para que la población se entusiasme con la idea de participar, de colaborar. Con la pregunta, ¿qué estás haciendo tú? Y yo quisiera que veamos este video con esos ojos, con los ojos de qué estás haciendo tú en tu empresa, qué estás haciendo tú en la comunidad, y que participemos en la construcción de una comunidad ética en nuestra empresa. Vamos a ver este video. Es un video que dura 2 minutos, totalmente musicalizado. Lo produjimos en la Ciudad de México hace un par de meses. Código Ciudadano. Atrévete a opinar. ¿Cuánto tiempo hemos estado dormidos, soñando vestidos que estamos vivos, aceptando todo lo que pasa, escondiendo muy adentro lo que el miedo en ti rebasa? Hay que romper esa coraza. Cuando pienso en el tiempo que hemos perdido, soñando, jugando, buscando y no encontrando un sentido, preguntándome hacia dónde va mi vida y si hay salida, si algún día escucharán lo que yo digo. ¿Qué estás haciendo tú para resolver este problema real? Es un problema real. Que nos impide hablar. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que actuar Tenemos que actuar contra la impunidad. contra la impunidad. Hay que actuar sin temor, ten valor. El momento ha llegado en que cada quien tiene que hacer lo que le toca. No podemos seguir pretendiendo que las cosas se arreglan solas. Opinando estaremos actuando, agilizando, consensuando una salida que nos anula como ciudadanos y nos tiene viviendo como rebaños. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que actuar Tenemos que actuar. contra la impunidad. ¡Contra la impunidad! Hay que actuar sin temor, ten valor. Hay que
La ética es actuar. Atrévanse. Gracias.